Hola, hola, mis adorados amantes de las novelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rincón favorito para chismear sobre todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series turcas. Yo soy y como siempre estoy listísima para sumergirnos juntos en los dramas, las intrigas y por supuesto, los romances que nos roban el aliento cada semana. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo cargado de noticias jugosas, revelaciones impactantes y sí un poquito de drama del bueno. Porque, como bien saben, en el universo de las series turcas, la vida imita al arte y a veces lo supera con creces. Vamos a hablar de un evento importantísimo en la industria turca, los premios Altın Kelebek, y de un par de nombres que inevitablemente siempre levantan olas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se imaginan por qué los menciono? Así es. Hay rumores que están explotando en las redes y en los medios turcos, y nosotros, por supuesto, no nos podíamos quedar atrás. Pero antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles lo importante que es para mí tenerlos aquí, formando parte de esta comunidad que ama las series turcas tanto como yo. Así que si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Les prometo que siempre tendremos novedades interesantes, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme del bueno. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, vamos al grano. Preparé un recorrido por algunas series turcas que de alguna manera, están conectadas con este drama de los Altın Kelebek y la posible ausencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se preocupen, no solo vamos a hablar de chismes, también les daré un poco de contexto sobre cada serie para que estén completamente al tanto. Además analizaremos el impacto de su relación en sus carreras, y cómo los Altın Kelebek se han convertido en un termómetro de la popularidad en la industria turca. Empecemos como no podía ser de otra manera, con la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que, según muchos, fue la chispa que encendió su romance en la vida real, **Sencalcapm conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie del género comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de amar. Debido a una serie de malentendidos y un contrato inusual, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que obviamente los lleva a enamorarse perdidamente. La trama de Sencalcapm es fresca, divertida y llena de momentos entrañables. Pero más allá de la historia en sí, el éxito de la serie se debió en gran parte a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión en pantalla era tan palpable que era imposible no creer que lo que sentían era real. Y efectivamente poco después del final de la primera temporada, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. La prensa rosa turca se volvió loca y nosotros también. Cada salida, cada mensaje en redes sociales, cada mirada, era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento, un cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. ¿Por qué menciono Sencalcapm en este contexto? Pues bien, porque la serie arrasó en los Altın Kelebek de 2021. Tanto Hande como Kerem ganaron premios individuales por sus actuaciones, y la serie también se llevó el premio a la mejor comedia romántica. Fue una noche de gloria para ellos, un momento que consolidó su estatus como superestrellas. Los Altın Kelebek, para aquellos que no estén familiarizados, son los premios más prestigiosos de la televisión turca, algo así como los Emmy en Estados Unidos. Ganar un premio allí es un reconocimiento a la calidad del trabajo y un impulso enorme para la carrera de cualquier actor. Además, es una vitrina para el talento turco a nivel internacional. Así que imagínense la magnitud del éxito que Sencalcapm alcanzó al llevarse tantos galardones. Por eso, la posible ausencia de ambos en la edición de este año, especialmente después de los rumores de su ruptura, es tan significativa. Se rumorea que la separación no fue amistosa y que la tensión entre ellos es palpable, lo que podría explicar por qué no querrían coincidir en un evento público. Fuentes cercanas a los actores aseguran que la ruptura fue más complicada de lo que se hizo creer en un principio. Al parecer, hubo desacuerdos sobre la dirección de sus carreras, la presión mediática y, como suele suceder, terceros en discordia. La ruptura, dicen, dejó heridas profundas y la idea de tener que compartir un escenario, responder preguntas sobre su relación pasada y, en general, revivir ese capítulo doloroso, no es precisamente atractiva para ninguno de los dos. Pero sigamos adelante.
Hablemos ahora de una serie que, aunque no está directamente relacionada con Hande y Kerem, sí ha sido una de las grandes triunfadoras en los Almqelebek en los últimos años, *****, que en español se conoce como Juicio. Esta serie del género drama judicial y thriller nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y defensor de la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y dispuesta a todo por sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin es la encargada de defenderlo. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos, lo que los lleva a descubrir oscuros secretos y a cuestionar sus propios valores. Yark es una serie intensa, llena de giros inesperados y con una trama que te mantiene al borde del asiento. Las actuaciones de los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, son absolutamente magistrales. La serie ha sido aclamada por la crítica y el público por su realismo, su ritmo trepidante y su capacidad para abordar temas sociales relevantes. En los Almqelebek, Yark ha sido una de las grandes favoritas, llevándose a casa varios premios, incluyendo el de Mejor Serie Dramática. Es importante destacar que Yark representa una tendencia creciente en las series turcas, la exploración de temas más oscuros y complejos, alejándose un poco de las comedias románticas tradicionales. Esto demuestra la madurez de la industria y su capacidad para atraer a un público más amplio y exigente. Los Almqelebek han sabido reconocer esta evolución, premiando a series como Yark, que rompen con los moldes y ofrecen propuestas innovadoras. Menciono Yark porque es un ejemplo de la calidad y la diversidad de las series turcas actuales. Los Almqelebek son un reflejo de esta evolución, premiando tanto las comedias románticas como los dramas más serios y ambiciosos. La ausencia de Hande y Kerem, si se confirma, no eclipsará el talento y la creatividad que se exhiben en la industria turca. Habrá muchos otros actores y series que brillarán con luz propia. Además, es crucial recordar que el éxito de una serie no depende únicamente de la presencia de una pareja famosa. El guión, la dirección, la fotografía, la música y el trabajo de todo el elenco son fundamentales para crear una producción de calidad. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie en la que Hande Erçel ha demostrado su versatilidad como actriz, alejándose del género de la comedia romántica, ***Azize***. Esta serie del género drama y acción nos cuenta la historia de Melek Aydın, una joven enfermera que se ve envuelta en una venganza familiar. Después de presenciar el asesinato de su familia a manos de la poderosa familia Alpan, Melek cambia su identidad y se convierte en Azize, una mujer decidida a vengar la muerte de sus seres queridos. En su camino, Azize se cruza con Kartal Alpan, el heredero de la familia enemiga, y entre ellos surge una atracción inevitable. Azize es una serie con una trama intensa y llena de acción. Hande Erçel demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado y fue cancelada después de pocos episodios, la actuación de Hande fue elogiada por la crítica. Azize muestra la ambición de Hande por explorar diferentes géneros y roles, lo que la convierte en una de las actrices más interesantes de su generación. La serie, si bien no fue un éxito comercial, le permitió a Hande mostrar una faceta diferente de su talento. La crítica reconoció su esfuerzo por alejarse de la imagen de chica buena, que había construido con Senkalkam, y su valentía al aceptar un papel que requería mayor intensidad dramática. ¿Qué tiene que ver Azize con los Almqelebek? Pues bien, aunque la serie no fue nominada a ningún premio, su presencia en la carrera de Hande Erçel es importante porque demuestra que no se encasilla en un solo tipo de personaje. Los Almqelebek, al reconocer su talento en Senkalkam, también reconocieron su potencial para abordar roles más desafiantes. Su premio no fue solo un reconocimiento a su trabajo en una comedia romántica, sino también una señal de que la industria veía en ella una actriz capaz de mucho más. Volviendo al tema central, hablemos ahora un poco más sobre Kerem Bürsin y su carrera después de Senkalkam. Si bien su relación con Hande Erçel acaparó gran parte de la atención mediática, Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes. Una de sus últimas series, aunque aún no se ha estrenado, es ***Eflatun***, una película que promete mostrar una faceta diferente del actor. La trama de Eflatun gira en torno a un joven llamado Eflatun, que pierde la vista en un accidente. A pesar de su discapacidad, Eflatun es un hombre optimista y lleno de vida, que se dedica a ayudar a otros. En su camino conoce a una mujer que le enseña a ver el mundo de una manera diferente.
Este papel representa un desafío actoral importante para Kerem. Requiere que explore emociones complejas y que se aleje de la imagen de galán que lo ha caracterizado en sus trabajos anteriores. Eflatún podría ser el proyecto que le permita consolidarse como un actor versátil y respetado en la industria. Menciono Eflatún porque es un proyecto que demuestra la ambición de Kerem Bürsin por crecer como actor y explorar personajes más complejos. Si la película tiene éxito, podría ser una de las grandes sorpresas en los Altın Kelebek del próximo año. Además, su elección de papeles después de Sen Kalkapm revela una estrategia clara: alejarse de las comedias románticas y buscar proyectos que le permitan mostrar su talento en diferentes géneros. Pero volvamos al tema de la posible ausencia de Hande y Kerem en los Altın Kelebek de este año. Como les decía al principio, los rumores son muchos y las especulaciones están a la orden del día. Algunos medios turcos afirman que la ruptura entre ambos fue muy dolorosa y que la tensión entre ellos es tan fuerte que sería incómodo para ambos asistir al evento. Otros sugieren que podrían llegar por separado y evitar cruzarse en la alfombra roja. También hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing para generar más expectación en torno a la ceremonia. Incluso hay teorías conspirativas que involucran a sus representantes y a otras actrices. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la posible ausencia de Hande y Kerem en los Altın Kelebek es un tema que está dando mucho de qué hablar. Y nosotros, por supuesto, no podíamos dejar de comentarlo. La expectación es máxima, y la prensa está haciendo todo lo posible por obtener una confirmación o una negación de su asistencia. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos creen que deberían asistir para demostrar profesionalismo, mientras que otros consideran que tienen todo el derecho a proteger su intimidad y evitar situaciones incómodas. Para ir cerrando, quiero mencionar otra serie turca que está dando mucho que hablar y que podría ser una de las grandes triunfadoras en los próximos Altın Kelebek, **Aile **, protagonizada por Kuantatl Serine y Sarkaya. Esta serie, del género drama familiar y crimen, nos cuenta la historia de Aslan Soykan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, y Devin Akın, una psicóloga que intenta ayudar a Aslan a superar sus traumas. A medida que se enamoran, Aslan y Devin se ven obligados a enfrentarse a los oscuros secretos de la familia Soykan. Aile es una serie con una trama adictiva y unas actuaciones impecables. Kuantatl Serine y Sarkaya son dos de los actores más talentosos de Turquía, y su química en pantalla es innegable. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha recibido elogios de la crítica por su guión inteligente y su dirección impecable. No me sorprendería que Aile se llevara a casa varios premios en los próximos Altın Kelebek. Esta serie además representa un regreso al género del drama familiar, pero con un enfoque más moderno y sofisticado. Aborda temas como la lealtad, el poder, la venganza y el amor, pero desde una perspectiva psicológica y socialmente consciente. En resumen, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos hecho un recorrido por algunas series turcas que, de alguna manera, están conectadas con el drama de los Altın Kelebek y la posible ausencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama mundial, de Yark, un drama judicial que ha conquistado al público, de Azize, donde Hande Erçel demostró su versatilidad como actriz, de Eflatún, la película que promete mostrar una faceta diferente de Kerem Bürsin, y de Aile, un drama familiar que podría ser una de las grandes triunfadoras en los próximos Altın Kelebek. Hemos analizado cómo los Altın Kelebek se han convertido en un termómetro del éxito y la popularidad en la industria turca, y cómo la ausencia de Hande y Kerem podría afectar la percepción pública de la ceremonia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los Altın Kelebek son un evento importante para la industria turca, pero lo más importante es el talento y la creatividad de los actores, directores y guionistas que hacen posible estas series que tanto amamos. Y por supuesto el apoyo incondicional de ustedes, los fans, que son quienes hacen que todo esto valga la pena. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este rincón dedicado a las series turcas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama de los Altın Kelebek? ¿Creen que Hande y Kerem asistirán al evento? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? ¿Creen que la ruptura afectará sus carreras a largo plazo? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus teorías y conspiraciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, análisis y novedades del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, siempre hay drama, pero también mucho amor.